Amados, en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 5, y vamos a leer el verso 19 y el verso 20. La Biblia dice así, verso 19: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Si no tuviéramos tu palabra, estaríamos totalmente en la ignorancia, en la oscuridad de las tinieblas, en las manos del enemigo. Pero tú, Señor, por tu palabra nos has hecho libres, nos has hecho salvos, nos has hecho sabios, nos has sanado, lo cual puedes hacer ahora también. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. El domingo pasado yo conversaba con ustedes y le compartía acerca de la fe cristiana. Y cuando le hablo fe cristiana, es fe que está basada en la palabra de Dios, que está en contra o batalla en contra de la fe que no es cristiana, o sea, la fe que es satánica. Yo quisiera tomar como punto de referencia que usted pueda comprender mejor la fe cristiana que usted tiene. O sea, la fe que usted tiene en la palabra de Dios. Si usted tiene fe cristiana, usted debe de tener una conexión entre su confianza o fe y la palabra de Dios. Debe haber una conexión. Una conexión. Si su confianza no tiene conexión con la palabra, entonces no es una fe cristiana. ¿Cómo quisiera que usted comprendiera esto en una gran profundidad? Porque esto es clave para toda la vida, tanto aquí como la eternidad. La Biblia dice: el justo vivirá por la fe. Por la fe cristiana debe vivir el justo. Si usted es un justo, usted debe estar viviendo por la fe. El problema es que nosotros creemos muchas veces que estamos viviendo lo que no estamos viviendo. Recuérdese cuando usted vivía, por ejemplo, ignorando la palabra de Dios y practicando y haciendo lo que hoy miles de hacen en cuanto a la religión popular. Recuerde los vicios en los cuales usted estaba y que practicaba y de lo cual hoy se avergüenza. Gracias a Dios le llegó esa luz a usted. Usted es libre de esas cosas. Pero nos quedamos estancados. Creemos que eso es todo. Y no podemos nosotros hacer una conexión entre la fe que nos hace falta, la confianza que nos hace falta, con la palabra de Dios para ver lo que no hemos visto hasta ahora. Jesús aquí declaró que Dios le iba a mostrar obras de las cuales ellos mismos se iban a maravillar. El justo vivirá por fe y él verá las obras de Dios.
Pero usted no puede ver las obras de Dios si usted no entiende esto. La primera verdad. Usted debe hacer una conexión entre su confianza y la palabra de Dios en lo que hace. Lo que hace está respaldado por la palabra de Dios. Lo que usted hace hoy está respaldado por la palabra de Dios. Usted debe, todo, no estamos hablando de lo que usted hace aquí. Estamos hablando de lo que usted hace durante las 24 horas del día. ¿Cómo estudia? ¿Cómo usted trabaja? ¿Cómo usted obtiene su dinero? ¿Cómo usted usa su dinero? ¿Cómo usted se viste? ¿Cómo usted camina? ¿Cómo usted se relaciona con las personas? ¿Está eso basado en la palabra de Dios? Si lo que usted está haciendo no está basado en la palabra de Dios, disculpe, usted no tiene una fe cristiana. No la tiene. Usted tiene que estar basado en la palabra, en todo lo que hace. El justo vivirá por fe. Es algo práctico. Como hijo, ¿qué hace usted? Como hija, ¿qué hace usted? A Jesús, cuando sanó él a un paralítico, vinieron los fariseos y le dijeron: ¿por qué haces esto? ¿Por qué no tenemos imágenes? ¿Por qué no tenemos ídolos? ¿Por qué no tenemos crucifijos? ¿Por qué cantamos como cantamos? ¿Por qué pedimos tener Biblia? ¿Por qué estamos haciendo ese culto? ¿Por qué levantamos ofrenda? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué las jóvenes danzan? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Puede ser tu voluntad la que te guía a hacer la que estás haciendo. Puede ser la voluntad de otra persona. Puede ser la voluntad de Dios que tú hagas lo que estás haciendo. Lo que hacemos nosotros no debe estar basado en nuestros títulos, nuestras tradiciones, nuestros bienes ni nuestros planes. El justo vivirá por fe, por lo tanto, debe vivir haciendo todo fundamentado en la palabra de Dios. En otras iglesias del Nazareno bautizan niños. Yo no bautizo niños. No me interesa si es americano el que lo dice, que bautiza niños o no. Yo no bautizo niños como pastor, como ministro de la iglesia del Nazareno. No todo el que dice Nazareno va a entrar al reino de los cielos. Porque la iglesia del Nazareno dice que debemos bautizar niños. Yo no voy a bautizar niños. La iglesia del Nazareno no es Dios. La iglesia del Nazareno no es la palabra. La palabra de Dios es esta. Amén. Y la Biblia dice que los niños, por ejemplo, deben de ser presentados, no bautizados. El mismo Señor Jesús, en quien dice la palabra que debemos de tener puesta la mirada en Cristo Jesús, Él fue bautizado hasta los 30 años. La palabra de Dios dice que todo aquel que creyere, confiara en Dios y fuere bautizado, ese será salvo.
Pero muchos, por mucho tiempo, creímos que éramos cristianos solo porque nuestra madre y nuestro padre nos llevaron con un sacerdote y nos dieron un chapuzón de agua. Y ya le explicaba yo qué es lo que sucede cuando sucede eso el domingo pasado. Debe estar basado en lo que está la palabra. Aquí, esto es, si no está aquí, no estoy bien. Cuando yo hago algo, expreso mi propósito, expreso voluntad, expreso deseo, expreso pensamientos. Por lo tanto, el propósito, la voluntad, los deseos, los pensamientos míos deben estar basados en la palabra de Dios. ¿Por qué solamente tengo una esposa? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Los mormones dicen que pueden tener varias, pero la palabra de Dios dice que debo tener solo una. El cristiano no puede ser fornicario, el cristiano no puede ser adúltero. Sus negocios deben de estar basados en la palabra. En la palabra de Dios debe estar. Aquí debe estar basada la palabra de Dios. Hoy nosotros vemos que hay iglesias que casan hombres con hombres, mujer con mujer. No vamos a hacer escándalo de eso. No vamos a hacer escándalo de eso. Que vivan y hagan ellos como quieran. Jesús dijo: yo no vine para hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que está en los cielos. Amén. Tú no puedes decir: oh, yo trabajo muchísimo, trabajo arduamente para ganarme de mi dinero, por lo tanto yo quiero disfrutarlo. Quiero irme a un burdel, quiero irme a tomarme las cervezas que yo quiera, fumarme lo que yo quiera, gastarlo como yo quiera. No. El hecho que tú trabajes no significa que tú puedes hacer tu voluntad. Es cierto que la puedes hacer, pero si eres cristiano, ya no estás para hacer tu voluntad, sino la del Padre que está en los cielos. ¿Captas esa idea? Tú no puedes vivir como tú quieras, porque estás expresando tu fe. En toda acción expresas tu fe. Tú no puedes tener los novios que tú quieras. Tú no puedes tener las novias que tú quieras. Tú como mujer soltera, hombre soltero, tú no puedes tener sexo cuando tú quieras. Tú no puedes falsear cuando tú quieras. Porque el justo vivirá por la fe en la palabra de Dios. Amén. Eso es. En la palabra de Dios. Es difícil realmente vivir así cuando no nos hemos rendido al Señor. Allí mismo en el libro del Evangelio de San Juan, mire usted, verso 19, como lo dice. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Nótelo, no puede hacer nada. Él está expresando una conexión a los hechos de Dios, a los hechos de la palabra de Dios. Aquí mismo en el Evangelio de Juan,
Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, él dijo: mi voluntad, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes, hermano, es una dinamita, realmente. Porque nosotros creemos que podemos ser cristianos y hacer parcialmente, o sea, hacer algunas cosas de la palabra de Dios y dejar de hacer otras. O hacerlas superficialmente y no hacerlas intensamente. Por eso dice que debemos de cuidar, no tener gloria de hombres, porque Dios ve lo que nosotros aún hacemos en la oscuridad. Oscuridad. Cuando nadie te ve, Dios te está viendo. Qué horrible es las facultades que Dios nos ha dado, hermano, para hacer con ellas lo que es su voluntad, y que nosotros erróneamente, por ignorancia, las usamos para hacer nuestra voluntad. Por ejemplo, tus pensamientos. Imagínate tú usando tus pensamientos de una manera vana, de una manera erótica, tramando algo que es incorrecto. Imagínate tú cuando Dios te llame y que tus pensamientos sean revelados. La Biblia dice que todo será revelado en la presencia de Dios. Eso va a ser tremendo. Va a ser tremendo eso cuando no podamos decir nada. Eso habla de falta de fe cristiana. La fe cristiana, por lo tanto, me lleva a mí a rendirme. Escúchalo. No es que Dios no nos pide que hagamos obras. La fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. La fe sin obra es muerta. Entonces hay obras que tenemos que hacer. Y las obras que tenemos que hacer están aquí en la palabra de Dios. Pero vuelvo al principio. ¿Cómo podremos saber si no la estudiamos? ¿Cómo podremos saberla si no la escudriñamos? ¿Cómo podremos hacer semejante cosa? Entendamos, el que vive por la fe, vive por la fe en la palabra. Hace lo que la palabra de Dios dice que debe de hacer. Dilo conmigo, el que vive por la fe, vive la palabra. Hace lo que la palabra dice que debe de hacer. Y te pregunto, ¿lo estás haciendo? Me quedé sorprendido que estaba leyendo hace poco el libro de Colosenses y dice, por ejemplo, que los hijos deben aprender a obedecer a sus padres honestamente. Y cuando te vas tú a estudiar, ¿qué es lo que quiere decir cuando dice obedece honestamente? Es como cuando tú le dices algo así: ven, Chelilín, siéntate, Chelilín. ¿No te ha ocurrido a ti que le dices a tu hija, ven, y te queda viendo y te dice, ¿para qué?
La llamas. ¿Qué quieres? Ven, ¿qué quieres? ¿No me estás viendo? Eso es deshonesto. Cuando una hija, cuando un hijo obedece a su padre, a su madre, ven, no tiene que preguntar qué, por qué, para qué, cómo. Es obedecer. Tú me llamas, yo voy. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Hemos sido llamados a Dios en Cristo Jesús. Y le decimos a Dios, no, pero esto no está bien, esto está bien, esto está bien, esto no está bien. Dios no nos llamó a cuestionar la palabra. Nos llamó a obedecerla, a hacerla práctica. Cuando tú estás enamorada o enamorado y el chavo o la chava no te ha llamado, le llamas. ¿Por qué no me has llamado? ¿Verdad? ¿Por qué no me has llamado? ¿Por qué no me has llamado? Te está diciendo, ¿por qué no lo estás haciendo? Hermanos, hacer la voluntad de Dios es fe. Es fe. Si no la practicamos, no estamos practicando la fe. Amén. Vivamos la palabra, hagamos la palabra, hagamos lo que la palabra de Dios dice que debemos de hacer. Jesús lo dijo, no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay mucha gente que habla tanto, pero entre lo que tanto habla con lo que hace, hay un abismo. No hay coherencia entre lo que hace, hace y aquí habla. Dice Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Quién es el piadoso? El que quiere obedecer. Y no entendemos, la Biblia lo dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué, Dios? ¿Para qué? Tengas largos años de vida y te vaya bien en esta tierra. Si no lo hacemos, vamos a sufrir las consecuencias. Tenemos que luchar, hermanos, con nuestros hijos, porque muchas veces los padres están haciendo la voluntad de los hijos, no los hijos, la voluntad de los padres. Si no lo haces, ya sabes, mamá, lo que puede pasar. Si no lo haces, papá, ya sabes lo que puede pasar. No están viviendo la fe. Número 2, la fe, la conexión entre la fe, la confianza que tú tienes y la palabra de Dios se revela en lo que vemos. ¿Qué es lo que tú ves con tu fe? ¿Qué es lo que tú ves con tu fe? Te voy a dar un testimonio que te voy a tratar de ejemplificar. Tengo 42 años de estar orando por mis hermanos. Uno mayor que yo tocaba el piano en la iglesia popular, la iglesia católica. Él, muy católico, se sentía muy
honrado de ser católico. Muy, pero él tocaba y era el cuate del sacerdote, el amigo del sacerdote. Le llaman, no el sacristán, pero el que está allí, muy amigo de él. Y no le podíamos decir nada, hermanos, porque no daba chance para hablar. Le regalamos un libro que habla acerca de Jesucristo, el plan de vida, la conversión, la justificación, el perdón. Yo le recomiendo que regale ese libro a cualquier persona. Se llama Una vida con propósito. Cómprelo y regálelo. Se lo regalamos a él hace 5 años, mi esposa y yo. Le llamé, sí, ya lo leí, está tremendo. Pero él seguía tocando en la iglesia católica. Seguimos orando. Un día fuimos a verlo y le pudimos hablar de Cristo, nos escuchó un poco. Y otro poquito. Esta semana le llamé. Es aquel hombre con el cual yo le dije a usted que estaba junto a mi madre cuando se estaba muriendo y me dijo, le dijo a mi madre, perdóname mamá, todos mis errores, todos mis juicios, perdona mis malas crianzas. Y estaba llorando y me dice, ora por mí para que Dios perdone mis pecados. Estilo católico, el sacerdote ora para que Dios le perdone sus pecados. Yo le dije, Dios es el que te puede perdonar tus pecados a ti. Yo solo te puedo ayudar a ti a que tú le confieses a Dios tus pecados. Y ahí lo hicimos. Y yo dije, pues, una oración más de un católico. Eso fue casi un año. Ahora logré llamarle. Y me dice, hombre, fíjate que hay gente que no comprende la palabra de Dios. Pero me está hablando. Yo dije, ¿qué? Y dice, yo le hablo a muchas de las personas religiosas, dice, que hay aquí donde yo vivo. Y no captan. Solo hablan de que María, 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 María. Y yo no estoy escuchando. Y me dice, están peleando porque diciendo que María es la Virgen que se llevó a Jesucristo, que se fue haciendo el reino de los cielos. Y yo les digo, vean la Biblia. María dejó de ser virgen. María tuvo hijos. Miren, en que Jesús haya venido y se la haya llevado, me dice, conmigo no es problema. ¿Acaso no era su mamá? Él vino a buscar a su mamá y se la llevó, punto. Pero me dice, no era virgen. Y le digo, oye, ¿y a dónde estás yendo tú? Me dice, soy líder de un grupo evangélico. Vaya, dije, soy líder de un grupo evangélico, me dice. Y estoy buscando un piano, un sintetizador para llevar la música. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Dónde él, por qué él cambió la cosa? Porque vio. ¿Dónde vio? En el libro que le regalé, que casi es la Biblia puesta en ese libro y explicada en ese libro. Si usted, ¿dónde Cristo veía las obras del Padre? Donde Cristo veía, dice, el Hijo no puede hacer nada si no ve al Padre hacerlo. Nótelo como lo dice aquí, viene el verso 19. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿A dónde lo veía? Mire, no seamos místicos. No seamos místicos. No creamos que Jesús tenía cada rato visiones del Padre. No. Jesús leía todo lo que estaba profetizado acerca de él. Jesús sabía que tenía que ser crucificado. ¿Ha leído usted algunos pasajes de la Biblia donde dice que Jesús hizo o dijo para que la palabra de Dios se cumpliera? Porque Jesús sabía lo que estaba escrito.
Entonces él lo decía o lo hacía para que la palabra de Dios se cumpliera. Allí está escrito lo que por la fe usted debe de ver. Aquí dice que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Yo me veo en el libro de la vida. Yo estoy en el libro de la vida, no lo dudo. Yo soy un hijo de Dios. La Biblia dice que soy más que vencedor. Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo leo. Romanos 8. ¿Qué ve usted? Si usted permítame decirle con todo respeto, a veces actuamos conforme a nuestros sentimientos. Oh, me siento derrotado. Oh, me siento mal. La Biblia, el justo no vive por medio de sentimientos, vive por medio de ¿qué? De la fe. La fe en la palabra. Vea lo que la palabra de Dios dice. Ustedes que son mujeres, vean lo que la palabra de Dios dice de ustedes. Por ejemplo, la Biblia dice que somos hombres de verdad. Ahí lo dice. Somos hombres de verdad. Ahí dice que las mujeres son el vaso frágil, digna de honra. Son un símbolo de la iglesia, una figura de la iglesia. Y que ustedes son amadas de Dios. Dice la Biblia, escúchame tú, varón, que tengas cuidado con tu mujer, que no la trates mal, porque Dios te va a pedir cuenta, te estás metiendo con una princesa de Dios. Dice que la debes de cuidar, que la debes de amar, que la debes respetar. Así dice la Biblia, que así la debes de tratar a esa mujer. Pero cuando tu esposo te trata mal, ¿cómo te sientes? Te sientes como las papitas esas, como esas cosas que se comen con el arroz con leche, las pasas todas arrugadas, todas chupadas. Así te sientes. ¿Cierto o no es cierto? Oye, debes de luchar por la fe contra ese sentimiento. Ese sentimiento no te hace mejor. Mujer, escúchame. Eres una princesa, una reina. Y dile al hombre, oye, ¿sabes qué? Tus palabras ásperas no están de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que yo soy esto. Y aunque Él te diga otra cosa, tú sostente en la palabra. Amén. Un hombre de verdad. ¿Qué es lo que es un hombre de verdad? La debe tratar como dice la Biblia. Pero si no la tratas así, ¿acaso a veces no se nos van las acciones o palabras que nosotros decimos, verdad? De que levantamos la voz contra la esposa. Ya te dije, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hace un hombre de verdad? Ah, yo soy pecador, no sirvo para ser esposo de esta mujer. No, la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? No tienes que ir a donde tu mujer y decirle, mira, si te sientes ofendida, perdóname. No, eso no es real. Eso no es un hombre de verdad. Un hombre de verdad se acerca a la mujer y le dice, perdóname. No debí decirte las cosas así. Perdóname. Te dije una verdad o lo que sea, pero no lo hice bien, perdóname. Amén. Eso es lo que es un hombre de verdad. Eso es lo que yo he hecho. Eso es lo que yo he hecho. Tú tal vez no porque no te das cuenta o porque no lo quieres hacer. Pero todos nosotros los esposos fallamos. ¿O solo yo fallo? ¿Cuántas mujeres de ustedes que están aquí quisieran que su esposo se ponga el overol de un hombre de verdad y le diga,
Perdóname por todas las veces que te he ofendido en esto, 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 en esto. Y la mujer, te aseguro que esa mujer lo que va a hacer es decir, gracias Señor, gracias Padre. Ustedes que me están escuchando, mujeres, saben cómo anhelan eso. Pero los machotes que están aquí, les entra por aquí y les salen por aquí. Y dicen, yo no tengo que hacer lo que dice el pastor. No es el pastor, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Dile ahí donde estás, lo dice la palabra. Sordo, escucha. Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe. No es estar viendo visión. Jesús veía lo que ahí decía. Ahí está escrito. Y Jesús lo decía. Ahí está escrito que seremos aborrecidos. Cuando tú le hablas a una persona y te aborreces, te apachurras como las papas, como esas pasitas. No, hombre, no te los está cumpliendo la palabra. Dice la Biblia que más bien te debieras de gozar porque el Espíritu Santo reposa sobre ti. Ah, qué bueno. Entonces, quiere decir que cuando te aborrecen es como que te estén poniendo una corona. Cuando a ti te aborrecen, imagínate solamente esta figura. En el cielo los ángeles están viendo y todos los que se han ido con el Señor están viendo. Y tú te acercas a una persona para hablarle de Cristo y se comienza a burlar y a aborrecer y a maldecirte. Y tú, Dios te bendiga. Tú no lo ves, pero el Espíritu Santo reposa sobre ti. Y yo me imagino que los ángeles se están aplaudiendo. ¿Sabes por qué? Porque están viendo tu corona, esa ofensa, ese aborrecimiento. Es como que te pongan una corona. Te están aborreciendo porque eres cristiano. Te están aborreciendo por eso, porque eres cristiana. Te están aborreciendo porque aborrecen la palabra. Te están aborreciendo porque aborrecen a Jesucristo. Y como tú eres como Cristo, te tienen que aborrecer. Pero tú te apachurras, te sientes triste, te sientes abandonado, te sientes solo. No es así. Así. Jesús nos hace ver a nosotros en su palabra. Dios nos hace ver en su palabra lo que nosotros en nuestra fe tenemos que ver. Nuestra mirada debe estar allí en eso. Por lo tanto, el que confía en Dios debe hacer conexión con la palabra y ver lo que la palabra de Dios dice de lo que está pasando contigo. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Me gusta la Biblia porque aunque algunos de nosotros no somos tan guapos físicamente, la Biblia dice que somos preciosos. Amén. Estaba leyendo que unos padres han declarado que los hijos son una carga y los hijos se sienten una carga. Y hermano, la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Imagínese tú, herencia de Jehová. Yo soy una herencia de Dios. Tú eres una herencia de Dios. Eres hijo, eres una herencia de Dios. Miren la herencia que tienen los hermanos ahí dándole de mamar a la niña ahí ahorita. No es una carga, es una herencia de Dios. Miremos la Biblia, vuelvo a lo mismo. Tú no puedes ver si no escudriñas las Escrituras. Tú no puedes ver lo que Dios
ve de ti si tú no lees, escudriñas seriamente las Escrituras. Y terminemos. Tienes que hacer, escúchame bien, una conexión, no solamente entre lo que haces y ves, entre tu confianza en la palabra, lo que tú también declaras, lo que tú declaras debe tener una conexión entre tu confianza o fe y la palabra de Dios. La pregunta es, lo que tú te dices a ti mismo, a ti misma, ¿es conforme a la palabra de Dios o no? ¿Qué dices? ¿Sabe qué? Si no conoces la palabra, no la puedes declarar. Vuelvo. Si no conoces, si no la escudriñas, no la puedes hacer, no puedes mirar, ni la puedes declarar. Cuando Jesús se enfrentó con Satanás para ser tentado, Jesús, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es poderosa. Y dice que es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra allí, penetra totalmente la palabra. Por eso la palabra de Dios debemos de tomarla y también declararla. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Amén. Oh, hermano, que nosotros hiciéramos la de las vacas. En serio. Necesitamos hacer lo de las vacas nosotros. De veras que necesitamos hacer eso. No estoy diciendo que nos hagamos vacas, no estoy diciendo, eso es imposible. Pero que hagamos como las vacas. ¿Qué hacen las vacas desde que se levantan? Las vacas comienzan a comer, comen y comen y comen y comen y comen y comen y comen. Yo sé que algunos de ustedes se levantan a comer también. Y se comen sus huevitos, sus panuchos, y también comen chatarras, ponen el mañanero, o ponen Televisa, o ponen TV Azteca. Asesinato, 14 descuartizados en Culiacán, aquí aplastados 10 por una motoneta, quemados aquellos. Cuando llegamos al trabajo, a la escuela, y llegamos así, todos hechos trizas, puras malas noticias. No te dejan nada. Te digo, lo que hacemos es la expresión de fe. Hermano del alma, pon música cristiana, pon mensaje, aunque te fastidie. Lo que te quiero decir es, estás comiendo. Y la vaca, ¿sabes qué hace? Cuando ya se llena, la vaca, ¿qué hace? Lo pasa de un estómago al otro y al otro. Run, 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 run. Rumiando el mismo zacate. O sea, te aseguro que si tú agarras este zacate que te estoy dando, zacate santo, y tú lo rumiaras hoy una y otra vez, cuando llegues a la célula el martes y te pregunten, ¿qué predicó el domingo? El pastor, ¿qué predicó el domingo? Pam, 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 tú lo vas a decir. Pero a veces decimos el martes, ¿qué predicó el domingo? ¿Estoy mintiendo? ¿Por qué? No rumiaste, oíste
pero no escuchaste y no rumiaste. Rumiar es agarrar y una otra vez lo mismo de lo mismo, 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 de lo mismo. Y todos los malos espíritus, todas las dudas, todas las incertidumbres, todas esas cosas, te lo aseguro porque yo lo he practicado, van a desaparecer. Todas las ansiedades que tú tengas van a desaparecer. Estás rumiando con tu pensamiento, estás pensando en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y no dejas que nada penetre. Y tú llegas el martes como espada de dos filos, eficazmente, En la Biblia, nosotros escuchamos, leemos que la Biblia dice, creí, ¿por qué? Por lo cual, ¿qué? Hablé, creí por lo cual hablé. Y Pablo dice, teniendo este mismo espíritu de fe, véalo en 2 Corintios, por favor. 2 Corintios capítulo 4, verso 13. Pablo dice estas palabras. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual ¿qué? También hablamos. Es interesante esto. Allí mismo en ese pasaje, no sé si en la Biblia suya aparece, hace referencia al Salmo 116:10. El salmista no tenía Biblia. Escuche bien eso. Los pergaminos estaban allí con los grandes sabios, pero él escuchaba. Él escuchó que los sabios decían, Jehová Dios dijo que si obedecemos su palabra, Él será nuestro sanador. El salmista está enfermo, gravemente enfermo. Y el salmista dice, creí por lo cual declaré. Y el salmista fue sanado. Ahora Pablo, recordando al salmista, dice, teniendo el mismo espíritu de fe, del espíritu de fe del salmista, Pablo dice, nosotros creemos, por lo cual hablamos. Amén. Creemos por lo cual hablamos. Una hermana hoy, la mamá de Cherelín, nos dio un testimonio poderoso en Pastores. Ella nos contó que en un momento de necesidad tomó un texto de proverbio y lo escribió. Y ahí lo andaba diciendo. Y dice la hermana que se fue al supermercado. Hizo una compra en el supermercado. Y que estaban unos señores allí también en el supermercado. Cuando ella fue y pasó todas sus compras en el supermercado, un señor que estaba detrás de ella pagó con su tarjeta las compras de él y las compras de ella. Ella había estado declarando el texto de proverbio. ¿Qué texto era, hermana? Deuteronomio 28:5. Véalo. Véalo, por favor, usted. Vamos a ver qué es lo que la hermana estaba declarando. Creí, por lo cual hablé. Deuteronomio 28:5. Dice así: bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Es todo. ¿Qué texto más chico? Búsquese uno más grande para que sean más grandes las bendiciones. Eso es todo lo que la hermana estaba haciendo. Bendita sea tu canasta y tu arteza de amasar. Y la hermana entonces, el Señor paga su tarjeta, con la tarjeta, el alimento de la hermana, la canasta de la hermana. Y la hermana quiere regresarle el dinero, quiere entregarle el pago a las personas de la tarjeta. Y la persona de la tarjeta le dice, no. Y ella recordó
las palabras que había estado declarando. Bendita será tu canasta. Por favor, si usted agarra este texto, porque usted tiene necesidad hoy, no se vaya al supermercado y vea si hay unos gringos, ojos azules, pelo amarillo, que vayan a pagar su tarjeta. Ese es el error que cometemos. Dios es multiforme. Él puede mandarle cuervos para hacerle su canasta a usted. Lo que yo le digo es, el que confía, confía. No está preguntando, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Él solo lo declara. Lo declara. Y Dios lo hace realidad. Conecte su fe con lo que usted hace, con lo que usted ve y con lo que usted declara. Me gustaría que se llevaran un texto que tú creas que es respuesta a tu necesidad hoy. Te voy a dar uno. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, si tú lo quieres tomar. Jesús lo dijo. 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Amén. Y todo lo que pidieres, todo lo que pidieres el Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es tu texto que te vas a llevar hoy, muchacho, muchacha? Hermano mío, ¿cuál es el texto que te vas a llevar hoy? ¿Cuál es el texto que vas a estar rumiando? Y que tú vas a estar declarando, que vas a estar haciendo, que vas a estar viendo. Si alguno de ustedes aquí hoy se siente mal con Dios, desconectado con Dios, abandonado con Dios, despreciado por Dios, yo te digo, Dios te ama. Esos son solamente sentimientos. ¿Crees la palabra? Yo te invito a venir aquí adelante y ponte a cuentas con Dios. Actúa conforme a tu fe. Conforme, cree. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Tú tienes un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual puede perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Pónganse de pie, por favor. Créele a Dios. Créele, actúa conforme a la palabra de Dios. Declara la palabra, vente al altar y declara esa palabra a Dios. Si algo pidieres al Padre, todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús será dado. Bendito sea el Señor. Pon en práctica tu fe. Conéctala a la palabra. Conéctala a la palabra tu confianza. Y hay que rumiarlo y rumiarlo y rumiarlo y rumiarlo hoy. Y verás la gloria de Dios con toda seguridad. Amén. Amén. Rosana, ¿ese es su hijo? Ven acá. Ven acá, hijo. Ven acá. Ven acá. Ven acá, hijo. ¿Tú te llamas Andrés? ¿Cómo te llamas? Jonán. ¿Jonán? Rubén. Ah, Rubén. Hermano, yo le pido a ustedes que oren por este joven. Como usted necesita oración,
Él necesita oración. Es un buen muchacho, pero tiene una gran necesidad de Dios. ¿Tú crees que si ellos oraran por ti, Dios te va a bendecir? ¿Crees tú? ¿O no crees eso? ¿Mm? No mucho. Es honesto, pero crees algo, confías que Dios puede hacer algo por ti. Si ellos oraran. Él dice que sí. Vamos a ver cuántos van a estar orando por ti. Se llama Rubén. Tu nombre es bíblico, ¿eh? ¿Sabías eso? Ok. ¿Cuántos van a orar por él? Muy bien. Levante bien la mano. Dios te ama. Ellos solamente están levantando la mano porque te aman en el nombre de Cristo. Sí, solamente ese poquito de fe que tú tienes, manténla. Yo sé que te sientes mal muchas veces, triste muchas veces, solo muchas veces. Yo sí me sentí hasta los 17 años. Pero Dios pudo conmigo, puede contigo. ¿Te gustaría que Dios lo haga? Claro. Oramos por él desde ahora. Extiende su mano por él. Se llama Rubén. Déjame orar por ti. Arrodíllate. Arrodíllate. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, escucha a la iglesia. Este es un alma. Señor, tú tienes un plan con él desde antes de la fundación del mundo. Ha sufrido, está sufriendo, está confundido, Padre, tú lo sabes. Yo estoy seguro que él quiere, Señor, hacer mejor de lo que está haciendo, pero no sabe cómo. Pero él honestamente está confiando un poco, Señor, de que tú puedes escuchar la oración de la iglesia. Ten piedad de él. Líbralo, Padre. Perdónalo, Señor. Ampáralo ante cualquier ataque de persona, animal o cosa, aún de demonio y Satanás, toda peste, toda enfermedad, que atamos y reprendemos en el nombre de Jesús. Muchos de los que están aquí orando por él estuvieron en su condición y cambiaron su vida. Ayuda, Rubén, Señor, a creer en ti, Padre, a creer en tu amor, Señor, de que tú lo puedes cambiar y transformar, de que él lo que necesita es a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo obrando en él, estar dispuesto a obedecer tu palabra en el nombre de Jesús, Padre. Siga orando, mi hermano. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por Rubén y por cada uno de los que aquí estamos. Este es tu rebaño, Señor. Obra en él, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Dale respuesta a mis hermanos, a la declaratoria de fe, a lo que están viendo en tu palabra. Y, Señor, también a lo que están haciendo. Que todo lo que hagan, que todo lo que declaren, sea conforme a lo que ven por la fe en tu santa palabra. Bendice una vez más a los que se van de paseo, Señor, a los que van de vacaciones. En el nombre de Jesús, bendice esta iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a los pastores, a los maestros de escuela dominical,
a todos los necesitados que estamos aquí, físicamente, monetariamente, familiarmente, económicamente, espiritualmente, en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, hermanos.